Con esta presentación pretendo reflexionar sobre el problema del archivo a través de la fenomenología general de la imagen y específicamente a través de ese elemento de cambio dentro del panorama del documental que constituyen las imágenes del metraje encontrado. Para empezar, deberíamos tener en cuenta que el concepto de archivo, que normalmente se ha considerado un elemento inerte, es decir, un receptáculo en el que se podían introducir diferentes componentes y que se podían extraer luego esos componentes sin que hubieran variado en absoluto, es decir, el archivo en sí era como un lugar que preservaba la memoria tal como había sido constituida, debe cambiarse, es decir, esta idea debe cambiarse. El archivo lo vemos ahora precisamente como todo lo contrario, es decir, como un lugar en el que se transforman los elementos que se han introducido en ellos, especialmente cuando hablamos de archivo de imágenes. Diríamos que en el momento en que empezamos a producir imágenes de archivo, es decir, que empezamos a llenar los archivos de imágenes, de alguna manera el archivo varía, porque los archivos varían históricamente y evidentemente varía también su contenido. El archivo lo debemos considerar como un dispositivo, es decir, como un encuentro complejo de diferentes elementos, muy variados. Uno de estos elementos es el mecanismo, la máquina, la tecnología que produce las imágenes de archivo. Esto es especialmente importante en el caso de la fenomenología de la imagen. Deberíamos o podríamos perfectamente establecer paralelismos entre los documentos que se introducen en los archivos anteriores o los mismos documentos de imágenes pertenecientes a otros medios, como puede ser la pintura, el grabado, el dibujo, etcétera, etcétera, pero en el momento en que la imagen fotográfica penetra en el archivo, ese archivo cambia porque de alguna forma se relaciona muy directamente con la realidad. Estos diferentes dispositivos que van, como digo, desde la cámara fotográfica hasta el móvil, implican una creciente rapidez, una creciente inmediatez en la captación de estas imágenes. Y esa inmediatez en la captación de las imágenes transforma también el contenido temporal de las mismas, es decir, la relación que establecemos entre esas imágenes y su inserción en el archivo y el contenido temporal que las mismas adquieren, es decir, hay unas capas de tiempo en esas imágenes. Esto es lo que voy a intentar también explicar a lo largo de la presentación. Pero yo diría que conforme hemos ido acumulando imágenes de la actualidad y las tecnologías que nos han ido permitiendo esto lo han ido acrecentando, nos hemos ido dando cuenta de que en realidad hemos ido construyendo como una especie de segunda realidad que se superpone a la realidad tradicional, a la realidad inmediata que nosotros siempre consideramos como la única realidad. Desde el siglo XIX venimos acumulando imágenes fotográficas que luego se convirtieron en imágenes cinematográficas, luego en imágenes videográficas y ahora en imágenes digitales. En estos momentos podemos decir que prácticamente todo lo que está ocurriendo en el mundo tiene, de alguna manera, una correspondencia con algún tipo de imágenes. Lo vemos en los telediarios cuando se recurren a las imágenes de particulares que han grabado tal acontecimiento con un teléfono móvil, por muy nimio que sea. Es difícil encontrar un vacío en este sentido, un lugar o un acontecimiento que no tenga esas imágenes más o menos directas. Bien, esa acumulación que proviene, digamos, de un archivo, pero que tiene un entroncamiento con la propia realidad, implica esta segunda realidad que se superpone a la que podríamos denominar primera realidad. Y por lo tanto esta segunda realidad desarrolla una determinada tipología de representación propia. Por otro lado, podríamos decir que estas imágenes que se producen de forma inmediata a través de los móviles no son, como podríamos pensar, imágenes transparentes, imágenes que están tan ligadas al referente real que no hay prácticamente nada que buscar en ellas, todo lo contrario. En realidad son imágenes que se ligan a la imaginación, es decir, son imágenes recuerdo que inmediatamente se convierten en memoria, pero que además
esa memoria tiene una ligazón con lo imaginario, con la imaginación, de forma mucho más inmediata y poderosa que quizá las imágenes que han quedado en el archivo, que hay que incorporarlas a la imaginación en el momento que se extraen del archivo. Todos los vídeos domésticos tienen esta característica de vídeos que en cierta manera nos están mostrando el imaginario del entorno en el que han sido tomadas, directamente de las personas que lo toman, pero también del entorno de las mismas. Hay un ejemplo muy característico de esto, un vídeo reciente de un brasileño, Marcelo Pedroso, titulado Pacific, que constituye una buena muestra de esta capacidad de verter lo inconsciente en las imágenes de forma directa. Estas son imágenes tomadas por los pasajeros de un crucero, tomadas como se toman habitualmente, es decir, sin ningún cuidado técnico, retórico ni estético, que el realizador ha recopilado y las ha convertido en un muestrario del imaginario de un crucero de este tipo. Nossos queridos passageiros tenham todos mais um excelente espetáculo. Muito obrigado. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem e que passa, com doce balanço a caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o céu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Porque estou tão sozinho. Vemos aquí lo que podríamos considerar el archivo inmediato. Precisamente porque es un archivo inmediato, la imaginación está incorporada en el mismo. Por tanto, es engañosa esa pretensión de que la falta de pericia técnica de estos vídeos hace que sean poco reveladores. Todo al contrario, esas impericias, esas fallas en el vídeo son marcas en realidad de una gestualidad determinada que implica una posición delante de la realidad. Por lo tanto, tendríamos como punto, digamos, máximo de ese archivo contemporáneo las imágenes inmediatas de la realidad, que son archivo inmediato de la misma. Pero donde se produce realmente la verdadera transformación del archivo moderno es en el campo de la historia del arte, es decir, en el ámbito de la célebre escuela de Warburg, que se inició a finales del siglo XIX y ha ido siguiendo a lo largo del siglo XX haciendo sus investigaciones en torno a las imágenes artísticas y no artísticas, imágenes en general, podríamos decir. Digo que es famosa esta escuela porque es últimamente que hemos detectado la importancia de la misma. Durante mucho tiempo quedó relegada a una especie de almacén de las curiosidades históricas. Sin embargo, autores como Didier Obermann han recuperado ahora, cuando tenemos una sensibilidad especialmente preparada para ello, este tipo de investigaciones. Y lo que hacían este tipo de investigaciones era descubrir dentro de la historia del arte toda una serie de relaciones que rompían con la linealidad de la historia. En realidad, convertían la historia del arte en una historia de la imaginación y por lo tanto podían establecer saltos en el interior de esa cronología que la contradecían de alguna manera. Producían, por tanto, lo que se llamaban supervivencias, lo que se llamaban anacronismos, que establecían contactos en el interior de las imágenes, conexiones internas de esa historia de las imágenes. Avi Warburg, especialmente, estableció, luego, después de desarrollar este tipo de imaginación, un espacio de representación muy activo, donde poder instalar este tipo de conexiones, donde poder de alguna manera jugar con estas conexiones y por lo tanto establecer un tipo de reflexión con las mismas. Didier Obermann lo ha equiparado al concepto de atlas, entendiendo que el atlas
es como él dice que es como una especie de mesa comparada con lo que sería la tela de un cuadro, donde las cosas están fijadas de una vez para siempre, una mesa donde se pueden colocar diferentes objetos o diferentes imágenes y que no están situadas en un lugar determinado, que no establecen unas relaciones determinadas entre ellas, unas relaciones preestablecidas, sino que se pueden estar reelaborando constantemente estas relaciones. De este concepto de atlas ha habido diferentes manifestaciones, incluso a lo largo de la historia. Lo que pasa es que han pasado indetectadas hasta que Warburg establece las condiciones para poder detectarlas. Por ejemplo, los gabinetes de maravillas del siglo XVI sería uno de esos lugares donde se reúnen objetos muy heterogéneos, provenientes, por supuesto, de las expoliaciones que las metrópolis hacían en los espacios coloniales, pero que se almacenan sin ton ni son, sin ningún criterio establecido, pero precisamente por ello conservan un punto de imaginación, porque no han entrado en lo que luego sería, por ejemplo, la imaginación del museo, donde hay un espacio muy determinado que establece una lectura de ese tipo de objetos o de ese tipo de imágenes. Pero los atlas de Gerhard Richter, por ejemplo, mucho después, por ejemplo, en el siglo XX, serían espacios también donde las fotografías adquieren otro tipo de sensibilidad. Y finalmente podríamos llegar al criterio del mapa mental, que sería una manera de representar la imaginación contemporánea, que expresaría precisamente estas construcciones en constelaciones que pueden estar creciendo constantemente y que tienen que ver con la manera en que podemos organizar el archivo actualmente. Warburg, una de sus obras más importantes, está realizada a través de imágenes, es decir, una de las obras más importantes de Warburg está realizada específicamente a través de imágenes, sin un discurso preciso que organice estas imágenes. Imágenes colocadas sobre unos tableros de manera que expresan las relaciones mentales que Warburg construía entre esas imágenes. Por tanto, pueden ser imágenes que pertenecen a una época conectadas con imágenes de otra época muy distinta, imágenes del siglo XVI con imágenes del siglo XX. Tienen una relación formal, una relación interna entre esas imágenes. Es una nueva forma de ver la historia y es, por lo tanto, una nueva forma de ver el archivo. Es un archivo que se estructura de forma imaginaria. Se pone de relieve en estos espacios la estructura interna del archivo, es decir, es un espacio de representación que materializa el espacio interno del archivo, un espacio que de otra manera quedaría completamente oculto. Los cineastas de metraje encontrado, como Peter Delpeux, del que vamos a ver un ejemplo, están trabajando, quizás sin saberlo, en esta misma dimensión. Haría falta saber si Delpeux, Deutsch, etcétera, han sido personas que en algún momento han entrado en contacto con la cultura de la historia del arte y específicamente con la tradición de Abu Warburg. No lo creo, porque cuando empezaron a hacer sus productos, ese espacio de sensibilidad no estaba tan presente como ahora. Pero en cualquier caso, vemos que en documentales de metraje encontrado, como el de Peter Delpeux, Diva Dolorosa, aparece la misma sensibilidad que encontrábamos en las obras de Warburg o en las obras de Fritz Axel. Es decir, el hacer un resumen de unas determinadas gestualidades que ponen de relieve la dimensión imaginaria de esas gestualidades, es decir, ponen de relieve el inconsciente de las mismas. Estas gestualidades que aparecen en películas de ficción, en esas películas tenían un valor naturalista, hasta cierto punto debemos decir, porque claro, vistas a distancia, el naturalismo ha desaparecido, pero en el momento que se producían eran realistas, eran verosímiles. Por lo tanto, el valor antropológico de las mismas quedaba oculto. Ahora, cuando el archivo la recupera, en una primera instancia, ese valor antropológico, lo que podríamos llamar ese inconsciente de las imágenes, aparece en primer término. Pero además, cuando la reunimos una detrás de otra, observamos como una línea continua que expresa la continuidad profunda de esas imágenes a lo largo de una determinada historia. Es lo que estaban haciendo Warburg, Axel y la escuela de Warburg en general. Buscar lo que llamaban pathos formel, es decir, formas patéticas, formas emocionales que
se desplazaban a lo largo de la historia y que aparecían en momentos determinados bajo aspectos distintos, aunque tenían una estructura formal muy similar, en realidad esencialmente similar, y que muchas veces se utilizaban para expresar niveles distintos de conocimiento, que tenían que ver con la religión o con el simple ornamento. Una primera manifestación, por tanto, estaría relacionada con la búsqueda en el archivo de esos elementos que tienen que ver con el punto imaginario en el momento que fueron producidos. El archivo utilizado de esta manera los hace subir a la superficie, nos lo muestra desgajados de su entorno, pero con una potencia imaginaria mucho más fuerte que la que tenían en el momento original. Este sería un primer nivel de esa utilización del archivo. Tendríamos un segundo nivel que estaría mostrado a través de una producción famosa ya de Gustav Deutsch, que se titula Wellenspiegel-Kino, es decir, la imagen como espejo del mundo, en el que Deutsch lo que hace es penetrar en el interior de las imágenes de archivo. Es decir, la imagen de archivo deja de ser un elemento absoluto y cerrado, que nos muestra una determinada realidad del momento de su producción, y se convierte en un espejo en el que es posible penetrar y que, por tanto, en el que es posible encontrar nuevas dimensiones. La cámara va a viajar primero por encima de estas imágenes, se va a fijar en alguna de ellas y a partir de un aspecto característico, puede ser un movimiento, puede ser un rostro, enlazará con otra imagen de otro contexto completamente distinto. Aquí, en este caso, es el movimiento el que las ha unido. Luego va a ser una acción, el escribir una carta, la que va a unir dos imágenes distintas. Cada época utiliza, por lo tanto, las imágenes de archivo de forma distinta. Esa utilización, cuando es efectiva, es decir, cuando se extraen las imágenes del archivo y se utilizan para algo concreto, automáticamente están creando una nueva capa de archivo, es decir, una nueva capa de memoria. Vemos aparecer en esa utilización una nueva forma de esas imágenes. Esta acumulación de capas de archivo se puede ver muy bien en determinados documentales que
se desarrollan a lo largo del tiempo. Por ejemplo, el documental extenso de Michael Apted, 7 Up, 21 Up, 28 Up, 25 Up, 39 Up. Este documental está hecho a lo largo del tiempo buscando unos personajes a los que se graba a los 7 años, luego a los 21, a los 28, a los 25 y a los 49. Por lo tanto, no tan solo estamos viendo la transformación de estos personajes, estamos viendo también la transformación del entorno, y una vez lo ponemos todo junto, vemos estas capas de imagen aparecer, es decir, estas capas de archivo, porque las imágenes tienen una textura determinada, diferente en cada momento, porque hay una manera de enfocar esos personajes también en cada momento distinta, y por lo tanto es un buen ejemplo de esas capas de imágenes, que pueden aparecer de otras formas distintas, pero esa es una buena muestra de ello. Pero en la actualidad, cuando contemplamos algunas series de televisión, o en general podríamos decir cuando las películas utilizan archivo, pero me ha parecido que era mucho mejor ir a las series de televisión y especialmente a las caretas de televisión, porque vienen a ser como un resumen de todo lo demás y por lo tanto hay ahí una característica alegórica, nos damos cuenta de que a veces utilizan estas imágenes de archivo, las introducen en el contexto de imágenes de la propia serie y por lo tanto crean una mezcla entre realidad y ficción que es muy interesante y establecen por lo tanto una nueva relación de esas imágenes. Lo podemos ver, por ejemplo, en la serie Showtime Homeland, cómo esta serie quiere insertarse en una línea histórica, en unos antecedentes históricos que se refieren evidentemente a la historia de Estados Unidos. Y esto lo hace de forma alegórica, no dentro de la serie, sino en la propia careta, mostrando imágenes de archivo que quedan automáticamente transformadas. Por lo tanto, esas imágenes de archivo se podrían haber utilizado en un documental tradicional y las hubiéramos utilizado como referencia a aquello que se estaba diciendo en el documental, como prueba visual más o menos estricta de lo que el documental señalaba. Esa sería una manera de utilizarlas, en una primera apropiación, podríamos decir. Pero aquí tenemos otra apropiación distinta. En un ámbito de ficción y por lo tanto imaginario, esas imágenes se colocan de forma distinta. Por lo tanto, tenemos una segunda capa. Y así, indefinidamente, pasando las épocas, diferentes épocas, suponiendo que en cada una de ellas hubiera una utilización de estas imágenes, contemplaríamos diferentes capas de tiempo. Air and naval forces of the United States launched a series of strikes against terrorist facilities. Pan Am Flight 103 crashed into the town of Lockerbie. He has sanctioned acts of terror in Africa, Europe, the Middle East. This will not stand, this aggression against Kuwait. His relentless pursuit of terror. We will make no distinction. The USS Cole was attacked while refueling in the port of... This was an act of terrorism. Terrorists who committed It was a despicable and cowardly act. those who harbor. The next time we're going to swing for you is one of the good old days. Until something stops him. I'm just making sure we don't get hit again. Firefighter Durant, I guess you got this already. Thousands of people running. We must, and we will, remain vigilant at home and abroad. Esto nos lleva directamente al concepto de anacronismo que veíamos aparecer en Barbour. Y el concepto de anacronismo en las imágenes modernas lo vemos maravillosamente expresado en las fotografías de la argentina María Alché, donde la autora de esas fotografías ha hecho un trabajo de inserción de su propia imagen en fotografías antiguas, es decir, antiguas fotografías de la familia, fotografías de sus padres cuando eran jóvenes, ella no había nacido todavía, o fotografías de su abuelo, fotografías de otros miembros de la familia. Se ha colocado ella en el interior de las mismas, pero no solamente se ha colocado allá, sino que ha buscado que su apariencia, su forma de vestir, etcétera, coincida con el ámbito de esas fotografías, de manera que se produce una mezcla muy sutil de esos dos tiempos. Eso es claramente una muestra de anacronismo, pero un anacronismo moderno, porque Barbour detectaba este anacronismo a lo largo de la historia en momentos determinados, cuando aparecían imágenes que eran de otra época. Aquí vemos cómo las imágenes de dos épocas se juntan y aparecen como una nueva imagen. Es decir, aquí lo que verdaderamente estamos viendo es la aparición de un espacio imaginario que conjunta los dos tiempos. Básicamente podríamos hablar aquí de no lugares. Este espacio como un no lugar, puesto que en realidad es un espacio que no está en ninguna parte, ha sido creado técnicamente, pero en ese no lugar
se conjuntan dos tiempos distintos y dos afectividades distintas también, la del momento en que se tomó la fotografía y la del momento en que la autora quiere hacer este trabajo de rememoración efectivo a través de las imágenes y se coloca a ella misma dentro de los recuerdos. Claro, esto nos lleva al concepto de tecnología e imaginación. Todas estas transformaciones del archivo tienen que ver con la tecnología contemporánea. La tecnología contemporánea, la que gira en torno al ordenador y sobre todo a la imagen digital, tiene que ver con la imaginación. Son tecnologías de la imaginación y por lo tanto provocan estas nuevas retóricas, estos no lugares, estos nuevos anacronismos, estas formas patéticas que se trasladan a través del movimiento, de las imágenes en movimiento, etcétera. Tienen que ver con la tecnología. Es decir, la tecnología no es algo que simplemente transmite unas determinadas posibilidades, sino que crea estas posibilidades, o por lo menos conjunta la mentalidad que está dispuesta a crear esos nuevos espacios de reflexión y de demostración y de representación con una tecnología que los hace posible. Es, por lo tanto, una plasmación compleja del fenómeno del archivo. Estaba mostrando aquí una película conocida como es Forrest Gump de Robert Zemeckis, donde quizá por primera vez en el cine contemporáneo, el llamado cine posmoderno, se produce una de estos anacronismos, es decir, imágenes que pertenecen a dos épocas distintas conjuntadas. Forrest Gump se entrevista con diferentes presidentes de Estados Unidos, que ya están muertos, Johnson, Kennedy, o en un plató de televisión tiene una entrevista con John Lennon. Se construye una nueva imagen a través de estas dos realidades, podríamos decir. Una realidad imaginaria, que también era imaginaria del principio, de un programa de televisión, de un late night show, y una reconstrucción de este late night show en una película contemporánea. Esas dos imaginaciones conjuntas crean una nueva realidad, esa realidad del encuentro de tiempos y de imágenes de archivo distintas. The Dick Cavett Show was a little different because it was taken from television material, which was John Lennon on the Dick Cavett Show. And so we basically got that footage, watched it. The set was duplicated to look just like the old Dick Cavett set. Each shot has a slightly different blend in it. Dick Cavett was really there, made up to look like a younger Dick Cavett as he did on that show, at the particular one with John Lennon. Now in some cases, because the sets were so similar, we were able to use a part of the real set split in with a section of the set from the TV show, and that's how close we were able to, line all those things up, so they weren't like rotoing John out of every single scene and then putting him into strictly just the live action plate in the background. And then again, his mouth was morphed. No religion too? Which was very difficult. John has a very unusual way of speaking, and his mouth shapes. So it's very odd. When you start to scrutinize it, you realize there's some odd sort of things going on that are hard to duplicate, and it really makes a lot of difference in how his voice sounds if you don't get it right. Here he is, Forrest Gump, right here. Gump, have a seat. Forrest Gump, John Lennon. Welcome home. You had quite a trip. Can you tell us what was China like? In the land of China, people hardly got nothing at all. No possessions? And in China, they never go to church. No religion too? Ah. Hard to imagine. Well, it's easy if you try, Dick. Hay otros autores que tratan también de lo mismo desde un punto de vista quizá más histórico. Antes lo hemos visto desde el punto de vista más personal. Sergei Larenkov, por ejemplo, reconstruye unas visiones históricas de ciudades europeas, conjunta los espacios actuales con espacios históricos. Por ejemplo, espacios de Berlín. Establece una síntesis entre 1945 y 1910. Perdón, y 2010, 1945 y 2010.
Lo mismo en otro lugar, delante de un sitio muy característico, donde vemos que se mezcla el mismo punto de vista de dos épocas distintas. Y así sucesivamente. Son ejercicios muy interesantes porque vemos que aquí el archivo adquiere una dimensión ya muy diferente. El archivo entra en contacto con la propia realidad, no es que se extraiga simplemente la imagen de archivo y se construya con ella un determinado discurso, sino que se produce una determinada mezcla y por lo tanto un nuevo tipo de demostración. Y finalmente, para cerrar esta presentación, yo me querría referir a la culminación de todo esto, que serían los webdoc. No voy a desarrollar este ámbito porque el tiempo ya se ha acabado, pero querría decir que esa construcción del archivo que hemos ido viendo cómo se hace paulatinamente y cómo se establecen estas diferentes capas y cómo aparecen nuevas formas retóricas, acaba confluyendo en el webdoc, donde el documental tradicional se expande igual que se podría expandir en una instalación, lo único que en la instalación se expandiría por un espacio real y aquí se expande por un espacio virtual. Pero en este espacio virtual lo que ocurre es que estas diferentes capas de tiempo y por tanto estas posibilidades de mezclar realidad y ficción, de mezclar diferentes formas de enunciación, tiene una gran efectividad. Por lo tanto, ese discurso que veíamos esbozado en las otras producciones, lo vemos aquí conjuntado en una sola estructura que tiene múltiples dimensiones. El ejemplo que les he puesto aquí es un ejemplo muy reciente de un webdoc que trata el fenómeno en Barcelona muy importante, que es la historia de una fábrica de automóviles que fue crucial en el desarrollo de la ciudad, la SEAT, pariente de la Fiat italiana. La SEAT Sombra del Progreso lo que está intentando es examinar cómo esa producción de modernidad en la ciudad de Barcelona tenía unas determinadas zonas de sombra, tenían que ver con el movimiento obrero y cómo el movimiento obrero de la ciudad se desarrolló a través de las huelgas de la SEAT. Esto es lo que contempla el webdoc. Por lo tanto, el webdoc se refiere al archivo documental que tenía la SEAT y lo intenta actualizar con grabaciones de actualidad. Y en este sentido establece una constelación de posibilidades, la raíz de las cuales las podemos encontrar en toda la fenomenología que he venido desarrollando hasta ahora. Muchísimas gracias.